En esta segunda instancia compartimos la entrevista realizada a Gustavo Terés, actual secretario general de la seccional Rosario de la CTA. Estaba la CGT Brasil, yo digo, rescato esa marcha, esa resistencia obrera encabezada por lo que llamó el Grupo de los 25, con el ESMATA, con los ferroviarios, en esa época Pedraza del otro lado, Anusate, con De Genaro, Germán Abdala a la cabeza, los telefónicos. Me acuerdo que en algunos lugares la recomposición de algunas direcciones sindicales docentes, donde acá muchos maestros jóvenes y algunos con mucha antigüedad también participaron. Por supuesto no era con carteles ni nada. Se animaban a desafiar la clandestinidad y esa movilización. Veníamos de esta profunda derrota del 76, donde Carlito dio esa cifra, ¿no? Del 70 al 80% los trabajadores habíamos sido víctimas, ¿no? Pero una resistencia popular que día a día erosionaba a la dictadura. O sea que la dictadura estaba herida de muerte. En todo caso, Malvinas fue un atajo de la dictadura para evitar enfrentar la profunda crisis económica, social y política que atravesaba nuestro país. Y en eso la emparenta, porque yo quiero tener una mirada internacionalista también, y en eso la emparenta la Thatcher. Yo creo que fue una gran operación patriótica, entre comillas, de los militares para intentar evitar o para poder fugar hacia adelante y ganarse un consenso del pueblo que ya lo había abandonado o que lo empezaba a abandonar mayoritariamente, ¿no? Y esto también le cae como anillo al dedo a Thatcher, porque también había una crisis. Ahora, a la Thatcher esto le permitió que en Inglaterra hubiera una explosión de un chauvinismo conservador también. Y es la guerra de Malvinas que forja, que ayuda a forjar, no solo eso, porque había un auge del neoliberalismo, pero es la guerra de Malvinas que ayuda a forjar a la Dama de Hierro como un exponente del neoconservadorismo, del neoliberalismo. También ahí, y eso le da mucha más fortaleza para generar una de las derrotas más tremendas que tiene la clase obrera en el mundo. Una de las derrotas testigo, que es la derrota de los mineros ingleses. Junto con la de los controladores en Estados Unidos, son dos de las tres derrotas más importantes para legitimar el proceso de ascenso del neoconservadorismo, dicho en Europa, acá nosotros le llamamos neoliberalismo, ¿no? Esa derrota de los mineros actúa como un efecto disciplinador que crea condiciones para desmontar todo lo que es el estado o una parte importante del estado de bienestar y avanzar en un profundo proceso de privatizaciones también en Inglaterra. Digo, Thatcher se emparenta con Reagan, con esa línea política que esta guerra le crea también condiciones para intervenir o para legitimarte con estas explosiones de chauvinismo que a veces confunde a amplias masas populares o desvía determinadas atenciones, donde hasta el Partido Laborista, que a veces tiene su base en los sindicatos o que tiene su base hasta por estatutos en Inglaterra, se subordinó mayoritariamente a la estrategia de Thatcher en Inglaterra, salvo voces minoritarias, esa estrategia también imperialista, ¿no? Carlos Delfrade, y la presencia en esta charla, Malvinas y los trabajadores, ¿cómo se ve el panorama respecto a la discusión que se va a entablar aquí en este tema? A mí lo que siempre me parece, y especialmente por esta cuestión de los 30 años, que Malvinas es por lo menos un dado. Un dado es un cubo que por lo menos tiene 6 caras. Y Malvinas tiene muchas caras, por lo menos 6 seguras. Una de ellas tiene que ver el origen de Malvinas. El origen de Malvinas tiene que ver con una guerra planteada por la dictadura para perpetuarse en el poder. Esa es una de las caras. La otra cara está la fenomenal valentía de los pibes que fueron a poner el pecho y el cuerpo contra la primera potencia de Occidente, Estados Unidos, bancando a la tercera potencia de Occidente como era Gran Bretaña. Ahí el heroísmo de los pibes merece el recuerdo, la emoción y todo lo que nos pasó el 2 de abril. Pero después está el contexto, la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión social.
Y en la cuestión económica, la cuestión de los trabajadores y los pibes de Malvinas eran hijos de trabajadores, era un planteo muy claro que había hecho Díaz Besones justamente, que armó el terrorismo de Estado aquí en la zona de Rosario, pero que fue el cerebro de la dictadura, diciendo que el golpe de Estado lo hacían para defender al capital y a la empresa privada. Estaba clarísimo eso. Y en el ADN del golpe, en donde vos tenés que la mayoría eran jóvenes trabajadores, ahí tenés un objetivo clarito. La dictadura vino a disciplinar la clase trabajadora para adentro y atarse a un proyecto económico impuesto por las multinacionales. En ese contexto, lo que significa Malvinas es, por un lado, a partir de la derrota, la salida de la dictadura, las resistencias gremiales que hubo en el país desde el 76 en adelante, aunque aisladas hasta el 79, en donde se produce la primera huelga, aquella movilización días antes de la toma de Malvinas, genera que después se consolide aquello que la CGT con Ubaldini a la cabeza decía pan, paz y trabajo. Pero me parece que la derrota de Malvinas genera la visibilización una vez más de lo que significaba la clase trabajadora, la lucha por la reivindicación de los convenios colectivos, la recuperación de las obras sociales. Nosotros tenemos un ejemplo clarísimo de todo lo que duró la dictadura, porque hasta el año 1988 los militares se quedaron con la obra social del SOEPU, del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos. Eso es impresionante, hasta el 88, 5 años después de la democracia, estaban con los interventores militares. Así que me parece que eso da la señal que la dictadura, Malvinas formó parte de la dictadura, formaba parte de un proyecto para disciplinar a la clase trabajadora. En medio de eso, la resistencia de los pibes hijos del pueblo trabajador fue casi similar a la resistencia de los trabajadores que en medio de las catacumbas hicieron lo que pudieron contra la dictadura. Pero me parece que el objetivo de la dictadura no hay que perderlo nunca de vista y que frente a eso terminan siendo los pibes de Malvinas como los ignorados trabajadores durante la dictadura que resistieron, los tipos que van alumbrando una democracia que después termina de amanecer justamente con la derrota militar en Malvinas. Y el significado en la actualidad de Malvinas respecto también a lo que sigue siendo una base militar en Malvinas y la situación económica argentina. A mí lo que me parece que fue maravilloso el otro día cuando estuvimos en el acto de los 30 años en la vigilia, los muchachos de Malvinas nos dieron una remera que decía todos somos Malvinas y yo me quedé pensando, porque además la uso la remera, porque me gusta. Entonces todos somos Malvinas, ¿qué significa ser Malvinas hoy? Y me parece que es una buena síntesis del país. Porque lo que pasa en Malvinas pasa en el territorio. Tenemos más ingleses en el territorio que en las islas. Y tenemos más intereses absolutamente voraces en el territorio continental que en Malvinas. El ejemplo más claro, Glaxo, la empresa multinacional de medicamentos que usó a 14.000 chiquitos argentinos de 0 a 3 años de cobayos, mató a 14 y le cobraron solamente una multa de 500.000 pesos, que es la cuarta parte de lo que Glaxo factura en un día. Y esa es una empresa inglesa. Y contra eso nada, no se habla con lo que pasa en Malvinas y no se habla con lo que pasa en el territorio. Así que me parece que Malvinas hoy está diciendo el doble discurso de un gobierno que posa de defensa de lo nacional y lo popular, pero que para adentro no hace mucho para realmente defender lo nacional y lo popular. Y en relación a los pibes laburantes, los pibes que tenían la misma edad que fueron a pelear los pibes de Malvinas, hoy siguen siendo la mayor cantidad de desocupados, hoy sigue siendo la mayor cantidad de explotados, hoy sigue siendo la mayor cantidad de pibes que no terminan la secundaria. Así que por cuestión generacional, el decir que todos somos Malvinas también está diciendo todavía estamos necesitando que alguien nos dé un laburo en blanco y estable. Pasa con los sobrevivientes de Malvinas y pasa con los que generacionalmente tienen hoy la misma edad que tenían ellos cuando fueron a pelear. Así que hay muchas relaciones para hacer.